Yo no sé. Muy bien, entonces el estudio de hoy se titula La deidad en el Edén. Y bueno, vamos a estudiar justamente continuación en sentido cronológico de lo que vimos la semana pasada, aquella rebelión en el cielo que vimos, que fue Lucifer quien inició la rebelión, y según estudiamos en los versículos y las citas, el objetivo realmente, su propósito fue luchar contra la supremacía del Hijo porque él quería ser parte también de los seres de adoración, de la deidad, y quería estar al mismo nivel de autoridad del Padre y del Hijo. Hoy vamos a ver justamente cómo esa misma idea es la que él transmite aquí a Adán y Eva. Pero primero vamos a ver cómo, cómo se manifestó la deidad en la creación. ¿Cuál fue la deidad que conoció Adán y Eva? Y luego, ¿cuál fue la deidad que propuso Lucifer y en qué consistió ese primer pecado? Bueno, en Génesis 1, 1 y 2 se nos menciona eh, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en estos dos versículos, que son los dos primeros versículos de toda la Escritura, se nos habla del origen de la tierra, de la creación de los cielos y la tierra. Y se nos dice que Dios fue quien creó todo y que cuando Dios estaba creando, su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, noten que aquí se habla, menciona dos, ¿no? Dios, pero el otro que se menciona, que es el Espíritu de Dios, por las palabras que se usan aquí, por el lenguaje que se usa, no sugiere en ningún momento que sea otro ser o otra persona, porque dice el Espíritu de Dios. O sea, lo que está presentando es que Dios y su espíritu estaban allí en la creación. Eso es lo que está diciendo el versículo. Si nos acercásemos al versículo sin ningún tipo de prejuicio, entenderíamos que, bueno, dice, bueno, quien creó fue todo, fue Dios, y cuando Dios estaba allí, estaba con su espíritu, porque su espíritu es parte de él y el espíritu de Dios se movía, ¿no? Sobre la faz de las aguas. Pero bueno, no es el único versículo, así que vamos a seguir leyendo otros versículos. En relación al espíritu de Dios, otros versículos que hablan de el lugar del espíritu en la creación nos hacen entender justamente lo que ya hemos dicho. Job 26:13 dice, su espíritu está hablando de Dios, viene hablando de Dios, del sujeto de Dios, y dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Fíjense que esto es interesante porque, bueno, el libro de Job es un libro poético y en la poesía hebrea siempre hay este recurso literario. ¿Cuál es el recurso literario? En el que se llama el paralelismo sinónimo, donde hay dos oraciones que son paralelas, que transmiten la misma idea, pero que en la primera línea o en la primera oración se menciona algo y en la segunda oración se menciona lo mismo bajo otra figura, bajo otra frase, bajo otra palabra. Por eso se llama paralelismo y por eso se llama sinónimo, porque son sinónimos de lo que está mencionando. En este caso, está hablando de la creación. Esa es la idea central que se repite en este versículo. El adornar los cielos y la creación. Y aquí está haciendo el paralelismo entre su espíritu y su mano. O sea, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Que está diciendo en este contexto que su espíritu es su mano. Y aparece entonces el espíritu, como aparece en Génesis 1:1 y 2, parte de la creación o parte sí, de los que van creando, pero el espíritu no aparece como otro ser, sino como justamente parte del mismo Dios, porque mi mano, cuando hablamos de mi mano o la mano de Dios, no es otro ser aparte, está hablando de una extensión de mí mismo. Mi mano es una extensión de mí mismo. Y cuando yo agarro algo con mi mano, ¿verdad? Si yo podría decir, bueno, el espíritu de la mano de John tomó este rotulador. John tomó el rotulador, su mano tomó el rotulador. Evidentemente, si hablamos de su mano, no podemos entender en ningún momento
que es otro ser o otra persona. Estamos hablando que es la misma persona, pero que está hablando de una extensión de esa persona que es la que ejecuta la acción. Entonces aquí es lo mismo. El espíritu se está colocando como un sinónimo de su mano. Y de hecho, si ustedes recuerdan, esta justamente es la misma figura que usa Jesús en el Nuevo Testamento, cuando él viene y dice eh, eh, que si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, esto es cuando lo acusan a él de echar los demonios por Belcebú. Entonces, en un evangelio dice Jesús que respondió que si él echa las cosas, los demonios por el dedo de Dios. Y luego en otro evangelio, hablando de la misma historia, dice que si Jesús, el otro evangelista responde o escribe esa misma historia y dice que Jesús respondió, si yo echo a los demonios por el Espíritu de Dios. O sea que si colocamos en paralelo los evangelios, hablando de la misma escena, cuando Jesús está explicando que él no echa a los demonios por Belcebú, y dice que en un lado dice que lo echa por el Espíritu de Dios y en otro lado dice que lo echa por el dedo de Dios, con ese sinónimo paralelo, podemos entender que justamente también está diciendo que el Espíritu de Dios es el dedo de Dios, lo mismo que dice Job 26:3. Otro texto que habla del Espíritu en la creación es Job 33 también, pero versículo 4. Y noten las palabras, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. En otras versiones dice, y el soplo, el aliento del Omnipotente me dio vida. Otra vez hace el recurso del paralelismo sinónimo y en este caso vuelve a ser el Espíritu de Dios paralelo de soplo, aliento o inspiración del Omnipotente. Y eso no puede haber duda porque justamente está hablando Job de su creación como ser humano, está haciendo referencia a la creación del hombre y sabemos que Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces está haciendo referencia a ese evento y describiendo que ese soplo, ese aliento que Dios le dio al primer hombre, es el Espíritu de Dios, que sopló el Espíritu. Lo mismo que también hace Jesús cuando resucita y se encuentra con los discípulos, le dice que sopló y les dijo, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que son estos tres eventos o tres pasajes bíblicos que están hablando, en dos pasajes están hablando de un mismo evento, la creación, y están diciendo que cuando Dios creó al hombre, ese soplo, ese aliento que le dio a Adán, era el Espíritu de Dios. No era otro ser. O sea, no fue que, cuando dice el Espíritu de Dios me hizo, no fue que, eh, si lo quisiéramos uno imaginar, ¿no? ¿Cómo los trinitarios tratarían de presentar este versículo? Bueno, diciendo, mira, Jesús creó al hombre, Dios creó al hombre, el Espíritu creó al hombre. Fueron tres personas. Entonces, si fueron tres personas, entonces, bueno, el Padre hizo una parte, el Hijo hizo otra parte y el Espíritu hizo otra parte. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia es muy clara y aquí está diciendo que cuando se menciona el Espíritu como parte de eh, los agentes en la creación, el Espíritu, la parte que se le asigna al Espíritu es como ese soplo que Dios insufló en la nariz del hombre. O sea, el Espíritu es, ya hemos visto en el anterior, vimos que era la mano del Creador, aquí es el aliento del Creador. O sea, Él no es un creador, sino que Él es el aliento del Creador. Él no es el creador, sino que Él es la mano del creador. O un tercer texto, el Salmo 33, versículo 6, amplía ese concepto de que el Espíritu de Dios es el soplo de la creación en este contexto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces aquí vuelve a hacer lo mismo, porque también Salmo es un libro poético, también usa el recurso del paralelismo sinónimo y está usando, fíjense qué sinónimo, está colocando en sinónimo la palabra de Jehová, cuando Dios habla, con el espíritu de su boca, porque obviamente cuando nosotros hablamos, ¿qué es el hablar? Que cuando uno habla, ¿qué está haciendo? Para uno poder hablar tiene que tener aire, porque cuando uno habla, el aire se convierte en las palabras, porque el aire pasa por las cuerdas vocales y emite el sonido. Y el sonido no es más que una vibración en el aire.
Entonces, justamente, vuelve a hacer lo mismo y nos está diciendo que no solamente cuando Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida, ese espíritu de Dios que se fue soplado para dar vida al hombre, no solamente fue allí que Dios usó su espíritu como su poder creador, sino que todas las veces que Dios habló, cuando Dios dijo tal cosa, este salmo está diciendo que ese hablar de Dios que creó todo, ese es su espíritu, el espíritu de su boca, porque el espíritu es su palabra. Y cuando su palabra salía, su palabra era, contenía en su palabra ese espíritu, esa energía creadora que creó todas las cosas, porque obviamente si leemos Génesis vamos a entender que todo lo que Dios creó, dijo Dios y fue hecho, dijo Dios tal cosa y fue hecho. Esto es lo que recoge el Salmo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el espíritu de su boca. Entonces, una vez más se está mostrando que el espíritu es, no es el creador, sino que es el poder, el aliento, la mano, eh, la energía del creador quien está presentado aquí como el espíritu de Dios. O sea, no es otro ser, sino que es parte de Dios mismo. Cuando se menciona entonces, estuve buscando inclusive cuáles son todos los argumentos de los trinitarios para presentar al Espíritu Santo en la creación, y son todos estos versículos, no hay más. Y en ninguno de ellos se presenta al Espíritu como un ser creador, sino como parte del que crea. Repetimos rápidamente, aquí aparece como la mano, el Espíritu no es el creador, sino la mano del creador. El Espíritu es el soplo del creador. El espíritu es el aliento, la palabra del creador. Así es como lo presenta la escritura. Así es como lo presenta pues la escritura. Entonces no es otro ser. Y aquí, una vez más, creo que es el último texto que se usa para hablar del Espíritu Santo o que la Biblia menciona al Espíritu Santo en relación con la creación. Y dice lo siguiente, Salmo 104, 29 y 30. Escondes tu rostro, túrbanse. Fíjense cómo aquí hacemos bien en todos estos textos hacer un análisis eh, gramatical, ¿no? De las palabras. Y en este caso tenemos que preguntarnos quién es el sujeto de la oración, porque el sujeto es el autor, ¿no? Aquí escondes tu rostro. Aquí el sujeto está denotado por el tú. Y el rostro es parte del sujeto, pero no es un otro sujeto. Esconde tu rostro, se turban. Les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnase en su polvo. Envías tu espíritu y se crean y renuevan la faz de la tierra. Aquí hay un pronombre personal, hay un verbo y hay un complemento de la oración. Aquí el pronombre personal es tú. O sea, aquí el salmista está hablando a una persona, en este caso a Dios, y no es ustedes hablando en plural, sino tú, que es singular. No podemos deformar el lenguaje para tratar de establecer una doctrina. No podemos decir, no, es que la palabra tú aquí implica plural. No, no, no. Tú es singular. Está hablando hacia una persona. ¿Qué persona? El creador, porque dice, envías tu espíritu y se crea todo. Entonces está hablando al creador. El envía es el verbo y la acción de ese verbo se le aplica al tú. O sea, ¿quién es el que está haciendo quién es el creador? ¿Quién es el que está accionando la creación? El que envía. ¿Y qué es lo que es enviado? ¿Qué es el complemento? Aquí, espíritu. El espíritu no se presenta como un sujeto aquí. El espíritu no es un sujeto, sino que es parte, es lo que envía el sujeto en la oración. En este caso, el creador. Dios envía su espíritu y eso es lo que causa la creación. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Lo mismo si hacemos aquí el análisis, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. En este versículo, el sujeto es Jehová y el espíritu, dice el espíritu de su boca. Entonces aquí el espíritu es algo que pertenece al sujeto que es Jehová. No es otro sujeto. Aquí no hay dos sujetos. Lo mismo en Job, el espíritu de Dios me hizo. Está hablando de que Dios es el sujeto, que es el mismo omnipotente, y espíritu de, inspiración de, está hablando de que es
algo que le pertenece al sujeto, que es Dios, al creador. Su espíritu, lo mismo, el su, es Dios. Espíritu es lo que le pertenece a Dios, no es otro ser. Entonces, en todos los textos, fíjense, todos los textos que se mencionan, ya no hay más, ya no hay más. En todos los textos que se menciona, el Espíritu de Dios sí aparece en la creación, sí, aparecen versículos que mencionan al Espíritu Santo en la creación, sí, pero todos los que aparecen o los que lo mencionan como parte de el Creador, no como otro ser aparte, que está también creando. Entonces, aquí con estos versículos queda totalmente claro esto. Y ahora con lo que vamos a estudiar a continuación, los otros versículos se refuerza aún más. ¿Por qué? Porque aquí en Génesis 1:26, el texto clásico que usan para decir, no, es que Dios son varios, porque dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, claro, aquí el hagamos está en plural, eso es verdad, pero el dijo, Dios, el dijo, está en singular. Entonces, evidentemente, lo que está sucediendo aquí es que Dios, una persona que se le llama Dios, es la que habla. Y esa persona que habla, ese Dios singular que está hablando, le dice a otro ser, o si queremos tratar de ser más objetivos, lingüísticamente hablando, el plural hagamos, se lo dice Dios, un singular a otro o a otros seres. O sea, hagamos aquí implica que hay un plural de dos o más. Ok, eso lo podemos aceptar, pero no dicen, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, pueden ser un montón. Del texto, lingüísticamente hablando, solamente pueden ser varios. Un plural implica varios, no tiene por qué ser dos o tres. El plural indica tres, cuatro, cinco, o sea, pueden ir cualquiera. Así que eso no es suficiente para mostrar una Trinidad. Solamente es suficiente para mostrar que Dios, cuando creó al hombre, se lo comunicó a alguien o a algunos. No sabemos cuánto. Pero hay una pista que nos dice el versículo, porque el versículo dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, esto se lo pudo haber dicho Dios únicamente a un ser o a otros seres que tuviesen la imagen y la semejanza de Dios. O sea, tienen que tener imagen y tienen que tener semejanza. La palabra imagen y la palabra semejanza está hablando de una forma, de una figura definida, una forma definida. Es más, lo que está diciendo es que nosotros somos así como son, con esta forma que tenemos, dos manos, dos pies, este rostro, ojos, nariz, boca, todo eso, esa forma que tenemos, la tenemos porque Dios tiene originalmente esa forma. Y Él dice que Él nos quiso crear de la misma forma que Él es. ¿Con una naturaleza diferente? Sí, pero con la misma forma. Algo así como si tratásemos de hacer un equivalente, como cuando alguien hace, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Hoy día, los muñecos de cera que se hacen, a algunos artistas le hacen un muñeco de cera igual al actor o a la actriz. Entonces, a veces cuando uno los ve y dice, oye, se parecen bastante, pero sabemos que son hechos de un material diferente. El hombre es carne y el muñeco es de cera. O cuando se hace una estatua, bueno, se puede parecer mucho en la forma, en la figura, pero uno es de carne y el otro es de cemento, de concreto. Entonces, algo así es lo que pasa con el hombre y Dios. O sea, tenemos la misma forma, figura de Dios, semejanza e imagen de Dios, pero estamos hechos de un material distinto, una naturaleza distinta. Dios es espíritu, nosotros somos carne. Pero en cuanto a las forma, imagen y semejanza, es la misma de Dios. Pero esto solo se lo dijo Dios a otro o a otros seres que compartieran su misma imagen y su misma semejanza. Entonces tenemos que buscar en la Biblia que otros seres tienen la misma imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos que aquí el Espíritu Santo queda descartado de esta ecuación porque el Espíritu Santo en el resto de la Biblia se presenta que no tiene forma ni tiene semejanza. Entonces Dios no le pudo haber dicho al Espíritu Santo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, porque el Espíritu Santo no tiene forma, no tiene imagen, no tiene semejanza.
Entonces sabemos que se lo dijo solamente al Hijo, porque además dicen otros textos, ya los vamos a leer, que Jesucristo es el único que es la imagen de Dios, el único ser que tiene la imagen de Dios. Pero además de esos textos, otro texto es muy claro, paralelo a este, a Génesis 1:26, y es el de Proverbios. Porque Proverbios está hablando de la creación. Y está diciendo lo siguiente, no había, desde el versículo 26 al 30, no había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Noten los sujetos y los pronombres. Cuando formaba, no cuando formaban. O sea, aquí cuando dice formaba, el verbo está en singular, está hablando de un ser, de una persona. Cuando él formaba los cielos, allí estaba yo. Entonces aquí está hablando, en Proverbios 8 está hablando, un ser que estaba presente en la creación y por tanto existe antes de la creación. Y dice, yo estaba acompañando al que formó los cielos. Cuando él formaba los cielos, yo estaba allí. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos, fíjese, cuando habla del abismo está hablando de Génesis 1, porque justamente creó Dios en el principio los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o del abismo. Entonces, aquí está haciendo referencia a Génesis 1, 2 y 3, perdón, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y está diciendo que quien estaba con el Padre cuando estaba allí en el abismo era ese que se dice como yo. Claro, desde el versículo 22, el contexto nos dice que está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría está personificando a alguien que se dice que es un príncipe, porque dice eternamente tuvo el principado, o sea, es el príncipe, es el hijo del rey. Y dice que él fue engendrado, ya lo estudiamos la semana pasada. Eternamente tuve el principado, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, ante los abismos fui engendrada. Lo está hablando del Hijo de Dios y el Hijo de Dios ahora, después que habla de su engendramiento, de los versículos 22 hasta el 25, del 26 al 30, habla de su participación en la creación. Y dice que cuando Dios hizo los cielos, Génesis 1:1, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, Génesis 1:2, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando creó los cielos, ¿no? Allá la expansión. Cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando le dijo a las aguas, descúbranse lo seco. Cuando ponía la mar su estatuto, ahí es cuando le dijo al mar, descúbranse lo seco. Y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Entonces, está hablando de Génesis 1, y está diciendo que él estaba con el Padre en ese momento. Pero fíjense, aquí está hablando de dos, y el énfasis claramente está hablando es de dos. Está diciendo, con él estaba yo. Si fuese una Trinidad, debería haber dicho, con ellos estaba yo. Con ellos dos estaba yo. O podría haber dicho, con él estábamos nosotros dos. Pero no es lo que dice el texto bíblico. No es lo que dice. Eso le gustaría que dijese la Biblia a los que creen en la Trinidad, pero no es lo que está escrito. Lo que está escrito es dos. Con él, uno, estaba yo, otro uno, o sea, dos. Entonces, indudablemente, entonces Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre, se lo dice a otro ser. ¿Qué ser? Al que aparece en Proverbios 8 como la sabiduría que fue engendrada, que tenía el principado. Ese no es otro que el Hijo de Dios. Y esto también lo confirma, además de Proverbio, Juan 1:1 al 3. Juan, escribiendo su evangelio, los primeros tres versículos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Entonces, fíjense, aquí en rojo dice, el verbo era con Dios. O sea, está hablando de dos otra vez, el verbo con Dios. Y luego el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, Juan es más enfático en decir que quien creó todo fue el Hijo, fue el Verbo. Entonces, fíjense
una vez más, primero Juan reafirma, confirma que Génesis 1:26 y Proverbios 8 están hablando solamente del Padre, que es Dios, y del Hijo, que es el Verbo de Dios. Y además Juan es más enfático porque dice, todo lo creó el Verbo, todo lo creó el Verbo. Y si hubo algo que fue creado, lo creó el Verbo. Y sin el Verbo, nada fue creado. O sea, no hubo nada en la creación que haya sido creada por otro ser. Como que, bueno, vamos a repartirnos la creación, vamos a repartirnos el trabajo. Tú creas esto, tú creas el día 1, 2 y 3, yo creo el día 4, 5, y tú creas el 6 y el 7. No, 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 no es así. No, la Biblia dice que todo fue creado por el Verbo. Entonces ahora, claro, ahora surge una duda, pero entonces, si todo fue creado por el Verbo, ¿cómo es que Dios, el Padre, creó? Porque hasta ahora pareciera que estábamos leyendo que decía que todo lo creó el Padre y el Hijo estaba allí acompañándole. Cuando dijo Dios hagamos, parecía que es el Padre haciendo y invitando al Hijo. Ah, pero es que esto nos lo aclara Colosense. Colosense dice, porque por Él fueron creadas, una vez está hablando en singular, por el Hijo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra. O sea que también lo que está en los cielos, que no aparece, en Génesis 1 aparece solamente Dios creó los cielos, pero no nos hace un relato de cómo fue la creación de los ángeles. Así como hace el relato de la creación de la tierra con detalle y la creación del hombre y la mujer, no hay un relato que nos diga cómo fue creado los otros mundos, cómo fue creado los ángeles, si cuánto tiempo se tomó, si también a ellos les dio un sábado. No tenemos esa revelación. Pero la única revelación es esta. Por Él, por el Cristo, fueron creadas todas las cosas, que están en el cielo y las que están en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea que todos los ángeles los creó Cristo. Es más, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, aquí se nos aclara que sí, que el Padre creó todo, pero lo creó todo por medio del Hijo. O sea que ambos son creadores, pero cada quien ocupando una posición distinta. Es decir, el Padre como el que da la orden. Porque vemos en Génesis 1 y en Génesis 1:26, dijo Dios, dijo Dios. En Génesis 1:26 lo vemos más claro. Dijo Dios, hagamos. Entonces, Dios es el que toma la iniciativa, el Padre. Pero quien ejecuta la acción de crear, según Proverbios 8, según Juan 1:3 y según Colosenses, quien ejecuta la acción, o sea, el Padre dice, creemos esto, y quien crea, quien hace la creación con su palabra, con su voz, es Jesucristo. Cuando dice todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ahora entendemos según la revelación, cómo ocurrió la creación. El Padre dio la orden y el Hijo la ejecutó. ¿Y cómo la ejecutó? Bueno, con el espíritu de su boca, con su mano, que es su Espíritu Santo. Y bueno, eso lo reafirma el siguiente texto, porque Apocalipsis 4:11, en aquella visión celestial, dice que los ancianos y los ángeles adoran al Padre y dicen, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas. Pero ¿cómo las creó? Porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Ah, aquí se nos está diciendo que el Padre es el creador porque Él fue quien puso su voluntad. O sea, Él dio la orden, el mandato. Y el Hijo es el que crea. Por eso es que Apocalipsis 5:13, justamente después, dice, toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono, que es al Padre, y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Por eso es que se adora al Padre y al Hijo, porque el Padre creó todo por su voluntad fue ejecutada en la creación, y el Hijo se adora porque Él fue quien ejecutó la voluntad del Padre creando todas las cosas. Pero no hay ningún solo texto, ni uno solo, donde se mencione que el Espíritu Santo haya creado algo. Claro, la gente menciona, no, pero es que dice el Espíritu de Dios estaba, claro que estaba, no se niega, pero leamos con detalle, no nos apresuremos a sacar conclusiones sin antes leer. Lo que dice es que el Espíritu de Dios estaba, pero estaba como la mano de Dios, la palabra de Dios, el aliento de Dios.
O sea, como la herramienta que Dios usó para crear, específicamente Jesús. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. O sea, Jesús habló, y eso que habló, ese es su espíritu. Y por su espíritu que habló, fue que todo fue creado. Sí, entonces el espíritu tiene un lugar en la creación, sí, como la palabra creadora de Cristo. Porque el espíritu es la palabra creadora de Cristo, el soplo de Cristo. Y por eso es que Cristo, como ya lo mencionamos, ¿no? Cuando resucita y se reúne con sus discípulos, sopla, él sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo, para que quede fijado esa idea de que el Espíritu Santo es el soplo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Lo que ya Job había dicho, el Espíritu de Jehová me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, bueno, concluimos esto. En la creación, Dios el Padre creador en voluntad. El Hijo de Dios creador en ejecución. Y el Espíritu de Dios es la mano, la palabra, el soplo, el aliento de Dios con el cual creo. Ahí está. Dos personas y un espíritu. La extensión de Dios. Entonces, esa es la deidad que conocía Adán y Eva. Porque cuando Adán fue creado, y si estamos leyendo la Biblia, ¿no? Y entendemos que la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre, el Padre habló. Y entonces Jesús ejecutó esa creación y formó al hombre con sus manos. Y cuando ya le fue a dar vida, sopla en la nariz de Adán el Espíritu Santo para que cobre vida. Cuando Adán abre sus ojos, el primer instante que llega a la vida y abre sus ojos, ¿a quién vio? ¿A quién vio a Adán? ¿A quién vio? A Jesús, porque fue quien lo creó y estaba allí quien sopló. Y apenas sopla, abre los ojos y ve a Jesús allí que lo ha creado. Y seguramente cuando Jesús le comunica todas las cosas, le dice, bueno, yo te he creado por la voluntad de mi Padre me envió. Entonces, Adán conoció la verdad de que el creador era el Padre en voluntad y el Hijo como el que ejecutó. Y seguramente que obviamente le dijo, y yo te creé y soplé en tu nariz de mi Espíritu Santo para que cobraras vida. Entonces, esa verdad sabía Adán y esa verdad se la comunicó también a Eva. O sea que Adán y Eva sabían, conocían quién era el verdadero Dios y quién era su hijo y cómo ocurrió la creación. ¿Por qué es importante? Por lo que ahora viene a continuación. Ahora viene la propuesta de rebelión. Llega el momento que todos ya conocemos y la serpiente habla con Eva, estando Eva sola. Y Eva sabía todo lo que hemos dicho, inclusive sabía los mandatos, porque se le acerca a la serpiente y le dijo con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Entonces Eva repitió la orden que le da Dios a Adán y que se la comunicó también a Eva. No podemos comer porque el día que comemos moriremos. O sea, cuando Dios le dice eso a Adán y a Eva, el día que comieres de él, de la fruta prohibida, morirás. Dios le está comunicando otra verdad de la deidad. ¿Cuál es la otra verdad que Dios está comunicando a Adán y a Eva cuando les dice, si desobedecen, van a morir? Le está diciendo, ustedes no son inmortales, porque el único que tiene la inmortalidad es el Padre y el Hijo. Eso también lo sabían. Cuando justamente Dios les dice eso ya lo tenían claro en su mente, que la inmortalidad es un atributo exclusivo de la deidad, del Padre y del Hijo. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo recibió y le fue dado el tener vida en sí mismo. Pero el resto de las criaturas, como son creadas, no tienen inmortalidad inherente. Por tanto, su inmortalidad es dependiente de la obediencia. El día que desobedezca, morirás, porque el único inmortal es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Bueno, Génesis 3, 4 y 5. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ustedes también tienen un atributo de inmortalidad. Y segundo, más sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como dioses,
sabiendo el bien y el mal. Entonces, la doctrina de Lucifer es que no hay una deidad de padre e hijo, solo dos, porque le dice a Eva, tú también puedes ser una diosa. O sea, tú puedes ser parte de la deidad. Seréis como dioses. ¿Qué le está diciendo? Si tú comes de esta fruta prohibida, te convertirás en parte de la deidad. Ya no es el único Dios y su único hijo. Ya no es, eso no es verdad. No es que hay un solo Dios y que solo tiene un solo hijo literal. No, tú también puedes ser parte. Tú también puedes ser una diosa, puedes ser una hija de Dios. ¿Cómo te conviertes en parte de la deidad? Comiendo del fruto prohibido. Eso es lo que está aquí en la Biblia. Noten, el versículo está así, seréis como dioses. Entonces, ¿cuál fue la doctrina que hizo caer a Lucifer en el cielo? Que él podía ser parte de la deidad, como el tercero. Eso fue lo que originó el pecado. ¿Y cuál fue la doctrina que hizo que entrara el pecado en la tierra? Bueno, lo acabamos de leer, ahí está Génesis 3. Seréis como dioses, o sea, también una doctrina de no dejó a un lado la doctrina del único Dios verdadero y su único hijo y establece en la mente de Eva una doctrina de que ella puede también ser parte de la deidad. Una doctrina de deidad de Padre, Hijo y Eva. Eso es lo que está aquí. O sea, lo mismo que lo hizo caer a él en el cielo, es la misma doctrina que él ahora le comunica a Eva, la convence y es la misma doctrina que hace que Eva caiga en pecado. Bueno, el resultado fue que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. O sea, la mujer cambió su visión con relación al árbol. Ahora lo vio como que era bueno. Antes lo veía malo porque Dios le había dicho que eso era malo. Lo vio agradable a los ojos porque lo vio hermoso. Y árbol codiciable, o sea, lo codició. ¿Por qué? Porque así podría alcanzar a ser como Dios, a ser parte de la deidad, a ser una diosa. La primera diosa en la tierra fue Eva. Y luego ella como diosa, ella cuando viene a Adán, ¿qué creen ustedes que le dijo ella a Adán? Bueno, mira, Adán, lo que nos dijeron era falso. ¿Te acuerdas que nos dijeron que el día que lo tocáramos solamente, porque no, si usted lee lo que dijo Eva, Eva dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Ya yo lo toqué y me lo comí y no he muerto, más bien me he convertido en una diosa. Ahora tú tienes que, ahora yo vengo a enseñarte a ti. Yo, como una mujer que ha alcanzado un estado superior, vengo a enseñarte a ti que tú no sabías. Vengo a hacerte a ti, para que conozca tu verdadero lugar como hombre. Vengo a hacerte una deconstrucción para que tú sepas lo que es tu verdadero lugar como hombre. Y dice que ahora ella se convirtió en la que le dio a su marido algo para que él subiera más de la posición en la que él estaba. Porque eso fue la propuesta. Seréis como Dios. Tú también quieres ser como yo soy Dios. Ahora tú quieres ser como yo. Bueno, ven y come de esta fruta prohibida. Y bueno, ahí entró el pecado. Al final Eva aceptó la deidad de Padre, Hijo y Eva. Y ese fue el origen del pecado. Ese es el origen del pecado en la tierra. Ese es el pecado original. Vamos a decirlo así. El primer pecado consistió entonces en que logró Lucifer confundir al ser humano acerca la verdadera deidad. Confundió, hizo que cambiaran su concepto de Dios, del Padre y el Hijo, a un concepto de un Dios donde ahora también Eva es parte de la deidad, el hombre es parte de la deidad. O sea, de un Dios singular con un hijo singular en un Dios plural. El único Dios es el Padre, pero Lucifer le dijo, tú también puedes ser Dios. O sea, ya no es un Dios singular, sino un Dios plural. Y eso fue, tanto en el cielo como en la tierra, la introducción del pecado. Entonces, fíjense que
es importante el tema, claro que es importante, porque lo estamos viendo que esta falsa doctrina fue la que originó el pecado. Y bueno, indudablemente, para salir del pecado hay que salir del error de esas doctrinas. De hecho, hay una cita por allí muy interesante en el Deseado que dice que el mundo se extravió porque no conoció a Dios. Y por eso es que Jesús vino. Jesús vino ¿a qué? A darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, como el pecado cobró dominio sobre el hombre porque el hombre dejó a un lado el conocimiento del Dios verdadero, tuvo que venir Jesús a explicar ese verdadero conocimiento de Dios para podernos sacar y redimir del pecado. Entonces, este mensaje es importante, el mensaje del Dios verdadero es importante porque es la raíz sobre la cual podemos ser redimidos. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí hasta este momento, ya no hay más textos, eh, lo que tiene que ver con eh, las láminas y la presentación y seguimos entonces si hay alguna pregunta o comentario.